Me quedé allí, en medio de la sala de juntas de la empresa que había fundado desde cero, y observé cómo mi propia hija me acusaba en público de ser una madre fracasada, una mujer egoísta que había elegido el trabajo en lugar de la familia. Las palabras de Elena salieron como afiladas cuchillas de afeitar y cortaron cada fibra de mi ser, mientras los demás miembros del consejo contemplaban en silencio, incómodos. ¿Queréis saber por qué nuestra empresa pierde su esencia familiar? Porque la propia fundadora nunca supo lo que significa una familia de verdad, dijo, señalándome con el dedo acusador. Sus ojos brillaban con una ira que yo conocía muy bien. Era la misma que había visto en el espejo 20 años antes, cuando descubrí que mi marido tenía una segunda familia. Pero esta vez la rabia no venía de un extraño. Venía del corazón de la persona a la que más amaba en el mundo y dolía infinitamente más que cualquier infidelidad. El murmullo en la sala creció mientras Elena proseguía su venenoso discurso, hablando de cómo nunca asistía a las funciones escolares, de los cumpleaños importantes que me perdía, de cómo ella creció siendo criada por niñeras mientras yo jugaba empresaria. Cada palabra era un disparo dirigido a heridas que yo creía curadas. Sentí mi corazón acelerarse y mis manos temblar sin darme cuenta. Era como si 25 años de sacrificios se borraran en unos minutos. 25 años construyendo un imperio para dejárselo a ella como legado. 25 años luchando sola para demostrar que una mujer divorciada podía criar a una hija y a la vez triunfar profesionalmente. Y ahora Elena estaba allí, usando todos esos logros como un arma contra mí. ¿Sabéis cuál es lo más irónico? Continuó Elena, su voz resonando en la sala acristalada con vistas a la ciudad que yo había ayudado a transformar. Siempre dijo que lo hacía todo por mí, pero nunca me preguntó qué era lo que yo quería. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero me mantuve firme. No podía mostrar debilidad, no allí, no ante todos aquellos hombres que llevaban décadas esperando mi primer tropiezo para cuestionar mi liderazgo. Respiré hondo y miré directamente a los ojos de mi hija, buscando en ellos al dulce niña que cada noche me abrazaba antes de dormir y me llamaba mi heroína. Pero lo único que vi fue la frialdad de una desconocida que compartía mi ADN y mi determinación, y los usaba contra mí. La sesión se interrumpió en medio de la vergüenza general. Elena salió de la sala dando un portazo y dejó tras de sí un silencio de plomo. Me quedé sola, contemplando la ciudad a través de los ventanales del 40º piso. Cada rascacielos que veía me recordaba una conquista, una batalla ganada, un obstáculo superado. Pero en ese momento, todo parecía vacío. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo la niña a la que más había amado se había convertido en quien más podía herirme? Dejé que mis pensamientos viajaran 25 años atrás, al origen de todo. Yo tenía 28 años y acababa de descubrir que Ricardo, mi marido de 6 años, llevaba 4 manteniendo una segunda familia. Elena tenía entonces apenas 3 años, una niña alegre e inteligente que creía que papá viajaba tanto por trabajo. Lo supe por una llamada equivocada, una mujer llorando al otro lado del teléfono afirmando que estaba embarazada de nuevo y que ya no podía soportar compartir al hombre que amaba. Cuando se dio cuenta de que había marcado el número equivocado, o tal vez el número correcto, pero a la persona equivocada, el silencio que siguió fue ensordecedor. Por entonces yo era directora de marketing en una pequeña empresa de cosméticos. Ganaba bien, pero no lo suficiente para mantener una casa y a mi hija sola. Ricardo era abogado, ganaba 3 veces más que yo, y yo dependía de él casi por completo. Cuando lo confronté por la segunda familia, no lo negó. Dijo simplemente que estas cosas pasan y que no renunciaría a ninguna de las dos familias, que yo podía aceptar la situación o marcharme sin nada, pues todos los bienes estaban a su nombre. Recuerdo a Elena jugando en el jardín aquella tarde, despreocupada y feliz, mientras mi mundo se desmoronaba. Pero yo no podía venirme abajo, no con una hija pequeña que dependía de mí. Aquella noche, después de acostar a Elena, me senté con papel y pluma en la mesa de la cocina y anoté todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Primero un hogar,
Segundo, un trabajo mejor remunerado. Tercero, alguien que cuidara de Elena mientras trabajaba. Cuarto, un plan para nunca volver a depender económicamente de nadie. Allí, a las 2 de la madrugada, bajo la luz de la lámpara, nació mi férrea determinación: sería independiente, construiría algo propio, demostraría que una mujer divorciada podía ofrecerle a su hija una vida digna. El proceso de divorcio fue brutal. Ricardo usó su pericia jurídica y sus contactos para intentar dejarme sin nada. Me acusó de ser una madre inadecuada, que trabajaba demasiado y no prestaba suficiente atención a Elena. Irónicamente, las mismas acusaciones que mi hija me lanzaría décadas después. Solo conservé la casa porque mi madre, fallecida 2 años antes, me la había dejado en herencia. Ricardo se quedó con el resto: coches, inversiones, la casa de la playa, todo. Pero yo tenía a Elena, y eso era lo único que importaba. Conseguí un mejor puesto en una empresa de cosméticos más grande y trabajé directamente con la dirección. El sueldo casi se duplicó, pero también las responsabilidades. Salía de casa a las 7 de la mañana y a menudo regresaba después de las 9 de la noche. Elena se quedaba con la señora Concepción, una mujer maravillosa que se convirtió en una segunda abuela para ella. La señora Concepción la llevaba al colegio, ayudaba con los deberes y le preparaba sus platos favoritos. Llegaba exhausta, pero siempre me aseguraba de preguntarle por su día, leerle un cuento antes de dormir y darle el beso de buenas noches que sellaba nuestro amor incondicional. Los primeros años fueron los más duros. Elena echaba de menos a su padre, aunque él nunca había estado realmente presente. Hacía preguntas que yo no sabía cómo contestar. ¿Por qué papá ya no vive aquí? ¿Por qué no me recoge del colegio como otros padres? ¿Hice algo mal? Cada pregunta era una puñalada, porque sabía que, en cierto modo, pagaba por las decisiones de los adultos. Pero también sabía que mentir no era la solución, así que, con palabras adaptadas a una niña de 4, 5 o 6 años, le expliqué que a veces los adultos toman decisiones difíciles, que el amor entre papá y mamá había terminado, pero que el amor por ella sería eterno. Poco a poco, Elena se adaptó a nuestra nueva rutina. Era una niña resiliente, inteligente y decidida, cualidades que descubrí luego había heredado de mí. Cuando cumplió 7, yo ya era directora de marketing. A los 10, vicepresidenta. Cada ascenso implicaba más viajes y reuniones hasta altas horas, pero también mayor seguridad financiera, más oportunidades para el futuro de Elena y más independencia para mí. A los 12, surgió la oportunidad que cambiaría nuestras vidas para siempre. La empresa atravesaba dificultades financieras y los propietarios decidieron vender. Yo tenía una idea revolucionaria para el mercado de la cosmética, productos naturales y sostenibles, mucho antes de que fuera una tendencia global, pero implementarla allí era imposible. Entonces tomé la decisión más arriesgada de mi vida, invertí todos mis ahorros, solicité un préstamo con nuestra casa como garantía y fundé mi propia compañía. Elena no acababa de entenderlo, pero me apoyó con la sorprendente sabiduría de una preadolescente. Mamá, siempre consigues lo que te propones, esto también lo lograrás, me dijo, abrazándome el día que firmé los papeles, y tenía razón. En los 3 primeros años, la empresa creció exponencialmente, desarrollamos productos innovadores, creamos alianzas estratégicas y conquistamos una cuota de mercado notable, pero ese éxito tuvo un precio: trabajaba más, viajaba más y pasaba más tiempo fuera de casa. Cuando Elena estaba en el instituto, empezó a mostrar los primeros signos de resentimiento. Se quejaba de que me perdía sus actuaciones escolares y que no conocía a sus amigos. Intenté compensar con regalos caros y viajes familiares, pero lo que ella quería era tiempo, presencia y atención, justo lo que menos podía ofrecerle. Nos fuimos distanciando sin darme cuenta, en un proceso casi imperceptible, como una grieta diminuta, que va creciendo hasta amenazar con derrumbar toda la estructura. Al graduarse, nuestra empresa ya era líder en productos naturales. Había logrado mi sueño de independencia, pero el precio fue alto. Elena eligió estudiar administración de empresas en otra región, alegando que quería conocer el mundo más allá de la burbuja de su madre. La apoyé,
pensando que era bueno para ella ganar independencia. No me di cuenta de que en verdad huía de mí. Durante sus 4 años en la universidad, nuestras comunicaciones fueron cada vez más esporádicas, llamadas breves, mensajes formales, visitas obligatorias en fechas señaladas. Se graduó con honores, y yo estuve en la ceremonia, orgullosa y radiante. Me abrazó y dijo: «Gracias por todo, mamá, por darme todas las oportunidades que tú no tuviste», y entonces creí que sus palabras eran pura gratitud. Hoy sé que también escondían una sutil acusación, la falta de una madre presente, de una familia unida, de una infancia normal. Al terminar la carrera, Elena aceptó trabajar en nuestra empresa. Estaba eufórica, por fin trabajaríamos juntas, y nos reencontraríamos, mientras construíamos el legado que siempre soñé dejarle. Pero Elena dejó claro desde el principio que quería ganarse su puesto por méritos propios, sin favoritismos. Empezó como analista junior, en el departamento más alejado de la presidencia. Trabajó con dedicación, ganó el respeto de sus compañeros y demostró una competencia técnica extraordinaria. Pero mantuvo una distancia profesional que dolía más que la hostilidad abierta. En los 5 años siguientes, ascendió a gerente, luego directora y finalmente vicepresidenta, todo por su propio esfuerzo. La observaba con orgullo y melancolía, orgullo porque se había convertido en la mujer fuerte e independiente que siempre quise para ella, melancolía porque sentía que la había perdido. Me trataba con la cortesía debida a una jefa competente, pero la cercanía, el cariño y la complicidad de su infancia habían desaparecido por completo. Hace 4 meses, al cumplir 53 años y 20 de trayectoria empresarial, decidí que era hora de planear mi sucesión. Elena era la elección obvia, capacitada, comprometida, conocedora de todos los aspectos del negocio y respetada por el equipo. Quería que el traspaso fuera gradual y natural. Convocé la reunión de consejo que desembocó en la explosión de hoy. Tenía preparado un discurso sobre los valores familiares y la importancia de preservar la esencia humana de la empresa durante el crecimiento. Nunca imaginé que Elena lo interpretara como una hipocresía. Si has llegado hasta aquí, quizá te identifiques con algún aspecto de esta historia, como madre que lucha por conciliar carrera y familia, como hija que siente que sus padres priorizaron otras cosas, o como mujer que debió elegir entre sueños personales y profesionales. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos reales como este, historias que demuestran que no estamos solos en nuestras batallas y que siempre hay esperanza de reconciliación y crecimiento, incluso en los momentos más difíciles. Porque compartir nuestras vivencias es el primer paso para sanar nuestras heridas y tender puentes donde antes solo había muros. De vuelta al presente, tras abandonar todos los demás el salón de juntas, me quedé casi 1 hora tratando de asimilar lo ocurrido. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo el amor se tornó resentimiento? ¿Cómo mis sacrificios se convirtieron en acusaciones? Saqué mi teléfono y revisé las fotos antiguas que guardo. Elena de bebé, sonriente y con mejillas regordetas, Elena de niña disfrazada de princesa en Halloween, Elena adolescente en su graduación. En todas sonreía, pero al intentar recordar el momento de cada imagen descubrí algo inquietante. En muchas de ellas yo no aparecía. Tenía las fotos porque la señora Concepción o alguna profesora me las enviaban. Decidí hacer algo que no hacía desde hacía años, cancelé todas mis citas vespertinas y regresé a casa. La casa donde Elena creció, donde superamos juntas los primeros años tras el divorcio, donde forjamos nuestros primeros recuerdos como familia de 2. La casa estaba en silencio, extrañamente melancólica. Subí al cuarto de Elena, tal como lo había dejado cuando hace 3 años se mudó a su propio piso. Allí encontré las huellas de la niña que perdí en el camino, los peluches, los cuentos que leía con ella, las fotos de nuestros momentos felices pegadas al espejo. Me llamó la atención una foto, las dos en la playa. Elena tendría unos 8 años, ambas sonreíamos de forma espontánea. Recordé ese día, fue un domingo soleado,
Llevaba meses sin desconectar del trabajo y decidí dedicarle el día entero a construir castillos de arena y buscar conchas. Elena dijo que fue el mejor día de su vida. ¿Por qué dejé de crear momentos así? Me senté en su cama y por primera vez en décadas permití que las lágrimas fluyeran. Lloré por la niña que creció demasiado rápido porque su madre siempre estaba ocupada. Lloré por las oportunidades perdidas, las conversaciones que no tuvimos, los abrazos que no di. Lloré por miedo a que ella me viera como una fracasada si no tenía éxito profesional. Lloré al darme cuenta de que, al intentar ser la madre perfecta que cubriera todas las necesidades materiales, olvidé simplemente ser una madre presente. En medio de esa catarsis, hallé algo que lo cambió todo: una caja de zapatos escondida al fondo del armario, llena de cartas que Elena nunca me entregó, decenas de ellas, escritas desde que tenía unos 10 años hasta poco antes de terminar la universidad. Abrí la primera con manos temblorosas. Querida mamá, hoy volviste a perderte mi función de danza en el colegio. La profesora preguntó dónde estabas y yo dije que salvaste el mundo, porque así te veo, como una superheroína que salva el mundo, pero a veces olvida salvar a su propia hija. Te quiero igual, Elena. 10 años. La segunda carta era aún más desgarradora. Mamá, hoy cumplí 13 años. Me diste un regalo bonito y caro, pero lo que de verdad quería era que te quedaras en la fiesta en lugar de marcharte a mitad para atender una llamada de trabajo. A veces imagino cómo sería tener una madre con horarios normales, que tenga tiempo para mí. Seríamos más felices, Elena. 13 años. Leí todas las cartas, una a una, y cada palabra fue un puñetazo al estómago. Elena no guardaba rencor, conservaba un amor herido, frustrado pero sincero. Me quería tanto que escribía cartas que nunca tuvo el valor de entregarme, porque sabía que me harían daño. Ella protegía mis sentimientos mientras yo, inconsciente, dañaba los suyos. La última carta era de hacía 4 años, justo antes de que aceptara trabajar en la empresa. Mamá, he decidido aceptar tu oferta para trabajar aquí, no porque quiera seguir tus pasos, sino porque es la única forma que encontré de volver a estar cerca de ti. Tal vez en el trabajo consiga la atención que nunca tuve en casa. Quizá logre tu respeto profesional, ya que parece que ser tu hija no bastaba para ganar tu tiempo. Intentaré ganármelo con esfuerzo. Elena, 26 años. Esa carta final lo explicó todo. Elena no vino a la empresa a colaborar conmigo, sino a competir conmigo, a demostrar que era tan buena como yo para merecer mi atención plena. Y yo, cegada por mi ambición y la urgencia de mantener a flote nuestro negocio, no supe entender que detrás de su excelencia profesional gritaba por afecto. Guardé las cartas y bajé al salón, tomé un folio y comencé a escribir mi propia carta. No una respuesta a sus misivas, sino una confesión, un reconocimiento de culpa, una petición de perdón, una declaración de amor que debía haber hecho hace años. Mi querida Elena, hoy me acusaste en público de ser una madre ausente, y tenías razón. Dijiste que nunca pregunté qué querías realmente, y tenías razón. Dijiste que elegí el trabajo en lugar de la familia, y tenías razón. Pero no sabes por qué. No sabes que cada hora extra que trabajaba era pensando en ti, que cada viaje que hacía buscaba un futuro mejor para las dos, que cada ascenso que aceptaba era para que nunca tuvieras que sufrir las dificultades que yo sufrí. Escribí durante 2 horas, vertiendo 25 años de sentimientos reprimidos, miedos no confesados y amor mal expresado. Narré el descubrimiento de la infidelidad de tu padre, mi miedo a no poder mantener nuestra casa, mi determinación de no depender nunca más de nadie. Conté las noches en vela planeando nuestro futuro, y las lágrimas secretas al darme cuenta de que te estaba perdiendo. Cuando terminé la carta, casi eran las 8 de la noche, subí a mi coche y conduje al piso de Elena. Vivía en un moderno edificio, fruto de su generoso sueldo en la empresa. Llamé al timbre con el corazón acelerado. Al abrir, sus ojos estaban enrojecidos y hinchados. También había llorado. Nos quedamos mirándonos en silencio, un instante que pareció una eternidad. ¿Puedo pasar?, pregunté,
Con la voz más débil de lo que pretendía, ella asintió y me dejó entrar. Su apartamento era la versión adulta de su antigua habitación, pulcro, elegante, pero con detalles que reflejaban su personalidad. En las estanterías había fotos nuestras de cuando ella era niña, lo que me dio un atisbo de esperanza. Elena, encontré tus cartas, dije. Se puso pálida. No debiste leerlas, debí hacerlo hace mucho tiempo. Debí darme cuenta de que, tras tu perfección y dedicación, buscabas mi atención. Se sentó en el sofá y evitó mi mirada. Ya no importa, mamá, somos adultas, cada una lleva su propio camino, pero nuestros caminos se cruzaron hoy de manera dolorosa, porque fui demasiado cobarde para admitir mis errores antes. Le entregué la carta que había escrito. No tienes que leerla ahora, pero cuando estés lista, léela. Es todo lo que debí haberte dicho hace años. Elena tomó la carta con manos temblorosas. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué no antes de que explotara en la reunión? Creí que te protegía ocultando mis debilidades. Crecí pensando que una madre fuerte no muestra vulnerabilidad. Confundí la fortaleza con la indiferencia. Por primera vez en años, Elena me miró de verdad, no con la cortesía profesional de siempre, sino con la intensidad emocional de su infancia. ¿Te imaginas lo que fue crecer sintiendo que tenía que ganarme el amor de mi propia madre? Qué doloroso fue ver cómo te entregabas a la empresa que fundaste para mí, sin poder dedicarte a mí. Me dediqué a ti, Elena. Cada decisión que tomé fue pensando en ti, pero nunca me preguntaste si eso era lo que yo quería. Explotó, soltando por fin las lágrimas. Quería una madre que fuera a mis funciones, no una que comprara todo el colegio para mí. Quería una madre que el domingo viera películas conmigo, no una que trabajara los domingos para darme un mejor futuro. Me senté a su lado y la abracé con todo mi amor. Al principio resistió, pero luego se derrumbó en mis brazos como cuando era niña. Lo sé, hija mía, sé que fallé, que al intentar ser la madre perfecta, olvidé ser solo tu madre. Nos quedamos así unos minutos, llorando juntas y liberando décadas de dolor acumulado. Cuando nos separamos, Elena se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Y ahora, mamá? ¿Cómo lo arreglamos? No sé si podremos reparar todo, respondí, pero podemos empezar de nuevo. Podemos intentar construir nuestra relación como madre e hija, no como jefa y empleada. Elena sonrió entre lágrimas. Va a ser raro. Hace tanto tiempo que no solo somos madre e hija. Entonces aprendámoslo juntas. Descubriremos quién somos sin nuestras máscaras profesionales. Elena abrió la carta y comenzó a leer en silencio. Observé cómo su rostro cambiaba: sorpresa, dolor, comprensión, alivio. Al terminar, dobló la carta con cuidado y la guardó. Mamá, ¿puedo contarte un secreto?, me preguntó. Asentí. Hoy no exploté en la reunión porque estuviera enfadada contigo. Exploté porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De convertirme en ti, de cometer los mismos errores. Hace 3 años salgo con Daniel y quiere casarse y tener hijos, pero me asusta convertirme en una madre ausente como tú, o en una madre frustrada que renuncia a sus sueños por sus hijos. No sé cómo compatibilizarlo todo. Esa confesión me sorprendió. Elena no solo cargaba heridas del pasado, sino temores del futuro. Elena, no tienes que escoger entre maternidad y éxito profesional. Solo debes aprender de mis errores. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo diferente? Primero, comprendiendo que la calidad del tiempo importa más que la cantidad de dinero. Segundo, recordando que tus hijos preferirán una madre presente e imperfecta a una madre ausente y perfecta. Y tercero, sin miedo de pedir ayuda y admitir que no puedes con todo sola. Elena sonrió por primera vez en esa noche. ¿Me estás diciendo que haga todo lo contrario a lo que tú hiciste? Te digo que lo hagas mejor de lo que lo hice, y que puedo ayudarte si me dejas. ¿Cómo? Siendo la abuela presente que no pude ser como madre, compartiendo contigo las responsabilidades que intenté llevar sola, apoyándote para que no tengas que elegir entre familia y carrera. Aquella noche hablamos hasta cerca de las 3 de la madrugada. Hablamos del pasado, del presente y del futuro, de mis errores, de sus miedos y de los sueños que aún podemos cumplir juntas. Hablamos como madre e hija,
como mujeres imperfectas tratando de acertar en la vida. En los días siguientes implementamos cambios prácticos. Empezamos a comer juntas al menos 2 veces por semana sin hablar de trabajo. Le enseñé a Elena recetas que mi madre me había transmitido y que nunca tuve tiempo de compartir. Ella me mostró sus series y películas favoritas. Descubrimos que teníamos gustos más parecidos de lo que pensábamos. Iniciamos terapia familiar para tener un espacio seguro donde expresar nuestros sentimientos con ayuda profesional. En la empresa también ajustamos cosas. Elena asumió responsabilidades estratégicas, pero establecimos límites claros en horarios y disponibilidad. Empecé a delegar más y a confiar en el equipo que habíamos formado. Aprendimos que el negocio no se vendría abajo si no estábamos disponibles 24 horas al día. 3 meses más tarde, Elena me llamó un viernes por la tarde. Mamá, te cuento una noticia. Claro, hija. Anoche Daniel me pidió matrimonio, y le dije que sí. Sentí una explosión de alegría en el pecho. Elena, qué maravilloso, me alegro tanto por vosotros. Y hay más, quiero que me ayudes a organizar la boda, no contratando a la mejor empresa de eventos, sino ayudándome tú misma a elegir las flores, probar la tarta, decidir la decoración. ¿Lo harías? Por primera vez en décadas, sentí lágrimas de pura felicidad correr por mi rostro. Me encantaría, hija mía, de verdad. La boda de Elena fue todo lo que ella soñó, íntima, elegante, llena de amor y significado. En la ceremonia, ella me pidió que caminara con ella hasta el altar, asumiendo el papel tradicional del padre. En ese momento supe que habíamos encontrado el camino de regreso la una a la otra. Durante el brindis, Elena sorprendió a todos, especialmente a mí. Quiero dar las gracias a mi madre. Durante mucho tiempo la vi solo como una empresaria exitosa que olvidó ser madre. Hoy entiendo que fue la madre que pudo ser con las herramientas de las que disponía. Me enseñó a ser fuerte, independiente y decidida. Y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, me enseña algo aún más valioso: que la verdadera fortaleza incluye vulnerabilidad, que la independencia no es sinónimo de soledad, y que la determinación sin amor está vacía. Gracias, mamá, por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Al terminar su discurso me abrazó en mitad de la pista de baile y susurró: te quiero, mamá, tal como eres, como fuiste y como serás. En ese instante supe que todas mis luchas, todos mis sacrificios y noches en vela habían valido la pena, no por los éxitos profesionales, ni por el imperio que construí, sino por aquel abrazo, por esas palabras y por el don del perdón. 6 meses después de la boda, Elena me dio la noticia que más ansiaba: estaba embarazada, y esta vez, al contármelo, no estaba nerviosa, brillaba de confianza. Ahora sé que puedo ser madre y seguir siendo yo misma, me dijo, porque aprendí de ti que el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. A lo largo del embarazo de Elena, viví una experiencia completamente nueva: estar presente sin controlar, apoyar sin dominar, amar sin condiciones. Acompañé cada cita médica cuando me invitó, ayudé a preparar la habitación del bebé y compartí sus miedos y expectativas. Y sobre todo, ofrecí algo que no supe darle cuando era niña: mi presencia incondicional. Cuando mi nieto Pedro nació, yo estaba en la sala de espera con Daniel. Elena quiso que yo fuera la segunda persona, tras el padre, en conocer al bebé. Cuando la enfermera me entregó esa pequeña vida, sentí una mezcla de amor, gratitud y redención que jamás imaginé. Susurré al dormir al bebé: mira, Pedro, tu abuela promete estar en todos los momentos importantes de tu vida, y también en los menos importantes. Elena, desde la cama del hospital, me sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Tendrá suerte, me dijo. Tendrá una abuela que aprendió a equilibrar presencia y cariño. Los 2 primeros años de la vida de Pedro transformaron a nuestra familia. Cumplí mi promesa, estuve presente, no como la directora que solucionaba todo, sino como la abuela que cambia pañales, cuenta cuentos, y se levanta de madrugada para ayudar a Elena. Aprendí que cuidar a un niño es físicamente agotador, pero emocionalmente nutritivo de una forma que ningún logro profesional puede igualar. Elena floreció como madre, logró lo que yo no supe alcanzar: un equilibrio auténtico. Trabajó con pasión, sí, pero puso límites,
no acepta reuniones tras las 6 de la tarde, no trabaja los fines de semana, delega responsabilidades y confía en su equipo. Descubrió que la empresa no solo sobrevivía sin su disponibilidad total, sino que prosperaba porque tomaba mejores decisiones descansada y en equilibrio emocional. ¿Sabes qué es divertido, mamá?, me dijo un día, mientras veíamos a Pedro jugar en el parque. Pensé que tener un hijo limitaría mi carrera, pero en realidad, me hizo más eficiente. Cuando tienes pocas horas, aprendes a aprovechar cada una con sabiduría. Reí al reconocer la ironía. Yo necesité 50 años para aprenderlo. Tú lo has aprendido a los 30. No sola, respondió ella. Aprendí de tus errores y tus éxitos. Aprendí de tu experiencia sin repetir todo tu dolor. Esa frase me marcó. Comprendí que mis errores no fueron en vano si ayudaban a Elena a tomar mejores decisiones, que mi dolor tuvo un propósito si le evitaba el mismo sufrimiento, que mis sacrificios cobraban sentido cuando ella lograba lo que yo siempre quise, pero no supe cómo conseguir una vida plena y equilibrada. Cuando Pedro cumplió 3 años, Elena tomó una decisión que me sorprendió. Quiso tener un segundo hijo. Quiero que Pedro tenga un hermano o una hermana, dijo, y quiero que esta vez estés con nosotros desde el principio, que vivas la experiencia de una familia que crece con amor y planificación, no con miedo ni desesperación. Ayer por la noche Elena me llamó solo para decirme que me quería. Gracias por enseñarme a ser fuerte, me dijo, y gracias por aprender a ser vulnerable. Me has dado lo mejor de ambos mundos. Coloqué el teléfono con el corazón rebosante de gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad que la vida nos dio, por el coraje de Elena al estallar en aquella reunión, pues fue esa explosión la que abrió la puerta a nuestra sanación, por la oportunidad de ser una abuela presente para Pedro y Sofía, y por descubrir que el verdadero amor no es el que nunca hiere, sino el que tiene el poder de reinventarse después del dolor. Hoy sé que fui una madre imperfecta, pero que me convertí en una mejor abuela, que cometí errores en el pasado, pero que aprendí de ellos en el presente, que construí un imperio profesional, pero que mi mayor logro fue recuperar el corazón de mi hija, y que el legado más valioso que dejaré no será una empresa exitosa, sino una familia que aprendió a amar incondicionalmente, a perdonar sin rencor y a crecer juntas ante la adversidad. El silencio que una vez gritó entre Elena y yo se ha transformado en una conversación continua de amor, comprensión y crecimiento mutuo, y descubrí que esa es la más hermosa sinfonía que dos mujeres pueden componer juntas, la melodía de la reconciliación, la sanación y la renovada esperanza.